Abrir nuestra Biblia, por favor. Ahí en los versículos, Mateo 7, versículo número 15 al 23, por favor. Mateo 7, versículo 15 al 23. Dice la palabra del Señor: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Bendito Dios y Padre, te ruego en esta tarde que tú hables a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ruego que nuestros corazones sean conformados a tu palabra, y mi Dios, que el día de hoy tú hagas una excavación hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces hasta lo más íntimo de nosotros. Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que soy. Tú sabes lo que hay en mí y lo que hay en cada uno de los que estamos sentados aquí. Padre, yo te ruego que hoy, Señor, no se vaya una persona en la misma condición en la que llegó. Señor, si hay necesidad de salvación, yo te ruego, Espíritu Santo, que lo confrontes, que lo contristes a tal manera, Señor, que él o ella puedan reconocer su necesidad de Cristo. Pero que nadie de los que está aquí en esta tarde podrá un día, en aquel día, si es que son de este grupo, decir que jamás se les enseñó, se les habló del Evangelio. Padre Celestial, habla en nuestras vidas y que Cristo Jesús sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quiero pedir a cada uno de ustedes en esta noche un gran y profundo favor. En mis clases de predicación expositiva siempre se nos enseñaba, se nos enseñó que nosotros debemos siempre considerar la audiencia a la cual vamos a compartir la palabra de Dios, y que siempre debemos de pensar cómo esta verdad aplica a la vida de la audiencia que tenemos enfrente. Y cualquiera de nosotros podemos ser tentados a decir, probablemente por el texto que abrimos, podemos decir: eso no es para mí. Pero quiero pedirle a usted un enorme favor, comenzando desde conmigo. Quiero que usted el día de hoy borre el cassette de su vida. Quiero que usted borre de su mente un momento, por unos minutos, de lo que dure el mensaje. Quiero que usted borre por su mente por completo las ideas que usted tenga, los criterios, la forma de pensar, la forma en la que usted a lo largo de sus vidas ha crecido, y incluso que trate de borrar
el conocimiento preconcebido que usted tiene del Evangelio, para que usted en esta noche pueda ser confrontado con la palabra de Dios y con la realidad de la palabra de Dios. Quisiera que todos en esta noche, por un momento, borren todo lo que hay en su idea, en su mente, en su cassette, y que usted se ponga como si fuera la primera vez que usted va a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque uno de los más grandes problemas que hay en la vida de una persona, uno de los problemas más tristes en la vida de una persona, es cuando esa persona se autoengaña. No hay nada peor en la vida de una persona que el engaño. Pero si hay algo peor que el engaño, o hay algo más grave que el engaño, más triste que el engaño, es el autoengaño. Imagínese usted, por ejemplo, a una persona que es de piel morena, completamente, tez morena, 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 lo que le sigue de morena, y llegue a afirmar que es blanco, que viene de familia blanca, que él es blanco por completo, que su pelo es rubio. Hermanos, todos nosotros aquí, lo conozcas o no lo conozcas, vamos a expresarnos de una manera chusca y burlona, y vamos incluso a tratar de hacerle ver que no es así. Lamentablemente, hay muchas personas que con su boca por años han afirmado estar en la fe, cuando el Señor les dice: hijo, no te engañes, tú no estás en la fe. Hoy en día, declarar ser cristiano es lo más fácil del mundo. Hoy en día, argumentar ser cristiano es lo más sencillo del mundo. Cualquier persona hoy en día es cristiano, o siente que es cristiano. Quizá porque cruzan por las puertas de una iglesia y se sienten cristianos por eso. Quizá porque en su niñez o en su juventud fueron a la iglesia y crecieron dentro de la iglesia y por eso ellos se sienten cristianos. Quizá porque su manera de vestir los hace sentirse cristianos. Incluso quizá por lo que hacen dentro de la iglesia los puede llevar a creer que son cristianos. Y podemos nosotros engañar a una multitud, y podemos nosotros incluso tristemente engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar. El Señor sabe, conoce, identifica quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y con esto, hermanos, no quiero que usted malentienda lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que, o no estoy afirmando que el Señor elige a unos sí y a otros no. Lo que estoy diciendo es que muchos creen ser algo que en realidad no son, y se engañan. Pero déjeme decirle una cosa, querida, como les dije, quiero que ustedes se reseteen y yo también los voy a resetear. Quiero decirle a usted, querida persona que está aquí, que usted puede engañarse, usted puede percibirse de una manera, la manera que tú quieras percibirte, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y tarde o temprano, y lo más grave de todo esto es que ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para engañarnos, no tenemos tiempo para seguir viviendo bajo la mentira que nosotros nos hemos creado, porque el día de nuestra partida está más cerca de lo que usted y yo podemos pensar. Somos como una lata de comida procesada. Hay una fecha de caducidad en la frente, solamente usted y yo no sabemos. Y no quisiera que usted llegara a aquel día y usted se llevara una sorpresa terrorífica por un engaño.
Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte. La serie de enseñanzas lleva ya. Y el Señor hace una pausa para hablar. Verso 13, acompáñenme rápidamente, Mateo 7:13. Empieza el Señor a incentivar y animar a la multitud que está escuchando este sermón. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. En Jerusalén había diferentes caminos, y había caminos demasiado cortos, demasiado estrechos, que una persona muy difícilmente podría atravesarlos. Son famosos atajos o caminos que por ahí estaban abiertos y que mucha gente probablemente conocía, pero son tan estrechos, tan cortos, tan chicos eran, que muchas veces era muy difícil que una persona atravesara por esos caminos. Y Cristo compara la vida eterna, compara la salvación con una puerta estrecha. Cristo dice, porque ancha es la puerta, amplio es el camino que lleva a la perdición. Es decir, es fácil transitar por un camino amplio y espacioso. Es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo que todo mundo busca. Un camino más fácil, un camino más sencillo, uno más corto, más amplio. Y Cristo dice, el camino amplio, la puerta ancha, es tan amplia que lleva a la perdición, y muchos van por ese camino. Es fácil ir por ese camino, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Cristo anima a cada uno de los que están escuchando este sermón del monte a que entren por la puerta estrecha, la puerta que lleva a la salvación, la puerta que nadie quiere cruzar, la puerta que muy pocos están dispuestos a cruzar. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está tratando de mostrar aquí no es que la salvación es difícil, sino que muy pocos son las personas que verdaderamente se salvan. Y no es porque Dios no quiera salvarlos, es porque es muy fácil cruzar un camino ancho y creer que el camino más fácil es el camino más seguro, cuando en realidad no, hermanos. Después Cristo dice, verso 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos se conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo árbol da buenos frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y así que por sus frutos los conocerán. El Señor ahora advierte a la audiencia que tengan cuidado de los falsos profetas. Ahora habla de profetas falsos, predicadores fraudulentos, y dice Cristo, es más fácil identificarlos porque sus frutos, sus obras, en otro texto habla de las obras, sus obras son completamente incongruentes con lo que ellos dicen ser. Ahora, hermanos, un falso profeta puede tardar en ser descubierto, pero tarde o temprano revelará su verdadera naturaleza, porque sus obras lo van a delatar. Esto es lo que Santiago nos advierte y nos avisa, que la fe sin obras es muerta. Pablo advierte a Timoteo y le dice que se cuide de los falsos profetas que han entrado encubiertamente a nosotros. Y luego le dice en la primera carta, tendrán apariencia de piedad, pero sus hechos negarán la eficacia de ella. Es decir, hermanos, que Cristo advierte a su iglesia que un profeta falso es fácilmente identificado por sus frutos, por sus obras. Dice, guárdense o cuídense de ellos.
Se van a mostrar hermosos, bellos, se van a mostrar piadosos, van a mostrar una buena apariencia, van a mostrar una buena oratoria, un buen discurso bíblico aparentemente. Conocerán ciertas partes de la Biblia, pero hay algo distintivo en ellos, dijo Jesús: sus obras son lo que los distingue. Tarde o temprano un falso profeta caerá, como dice el dicho, el pres por su propia boca muere, porque ellos van a elevar mandamientos, ordenanzas que ellos mismos no podrán cumplir, porque su naturaleza va en contra de lo que profesan. Podrán hablar de Dios, podrán hablar de santidad, podrán hablar de fe, podrán hablar de gracia, pero ellos no conocen ninguna de estas cosas en su vida práctica. Pero Cristo no solo nos advierte de entrar por la puerta estrecha, no solo advierte cuidarse de los falsos profetas, advierte de ser un falso profesante. Verso 21, que es el texto que estudiaremos hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, practicantes de iniquidad, o practicantes de maldad. Ahora Cristo advierte a los que están escuchando a cuidarse no de falsos profetas, a cuidarse de ser falsos profesantes, de autoengañarse, de creer que son algo que en realidad no lo son. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia que quienes se habían desviado del evangelio por seguir el evangelio por obras de los judaizantes, les dice el apóstol Pablo: examinaos si estáis en la gracia. Es decir, indaguen profundamente en su vida y lleguen a la conclusión si verdaderamente han creído en Cristo como lo dicen ustedes. Queridos hermanos, con la boca es fácil ser cristiano. Con la boca es fácil decir que tengo fe. Pero Cristo dice que en aquel día, y ahorita vamos a ver qué se refiere, va a revelarse la realidad, pero será una realidad tardía. Aquel día ya no hay esperanza. Aquel día la esperanza terminó. Sir Richard Baxter, un predicador puritano del siglo XVI, 18 me parece, escribió un libro llamado El Pastor Reformado. Y en su libro comienza con el versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y en su primer capítulo, Richard Baxter habla no a la iglesia, sino al pastor, y dice: ten cuidado de ustedes mismos, no sea que ustedes mismos han hablado a la gente de ser salvos del infierno y ustedes mismos van caminando rumbo al infierno. Y cualquiera de nosotros, pastores, podríamos decir: ay, Richard Baxter, pierdes tu tiempo y tu tinta hablando de salvación. Pues soy pastor, por supuesto que estoy en la fe. Queridos hermanos, te puedo asegurar que en el infierno hay personas que tuvieron una labor pastoral. Te puedo asegurar que en el infierno hay cientos y cientos y cientos de personas que a lo largo de su vida predicaron un evangelio o el evangelio y ahorita están ardiendo en las llamas eternas. ¿Por qué? Porque nunca se examinaron completamente, se autoengañaron. Y eso es lo que hace peligroso. Y eso es lo que nos hace pensar: ¿no se supone que ya tengo años en el evangelio y mi vida, por qué no cambia? Tengo años en la fe cristiana y sigo siendo el mismo.
Tengo años escuchando predicaciones una y otra vez y sigo batallando con las mismas cosas. Tengo años en la fe y sigo practicando las mismas cosas. Aparentemente hay un avance, es un avance exterior. Sí, dejé el pantalón, me puse una falda, dejé una camisa apretada y me puse una camisa botones con corbata. Pero hermanos, esos no son los cambios que el evangelio produce en un ser humano. Los cambios que el evangelio produce en la vida de un ser humano están en el interior, que inmediatamente reflejan y resaltan en el exterior. Mucha gente ha escuchado decir, lo que importa es el corazón, no cómo me veo afuera. Y es una verdad, lo que importa es el corazón. El problema es que el corazón, lo que hay en el corazón sale, dice la escritura. Decía J.C. Wright, mediante un pasaje de aplicación que penetra el corazón, pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes, de los falsos maestros insanos a los oyentes insanos. Y decía Tasker, no son tan solo los falsos maestros los que hacen difícil encontrar el camino angosto y aún más difícil transitarlo. También un hombre puede estar penosamente autoengañado. Muchas veces el camino angosto y estrecho no es encontrado solamente por el obstáculo de un falso profeta. Muchas veces el obstáculo para encontrar el camino estrecho somos nosotros mismos. Y nuestra propia religiosidad, nuestra propia autopercepción, nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento, nuestras propias creencias, nuestra vergüenza del qué dirán. Pero déjeme decir una cosa, hermanos, en aquel día, el qué dirán, tu propia percepción, lo que tú crees, pasarán a segundo y tercer y cuarto término y será demasiado tarde. Quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, razones por las cuales los falsos profesantes se engañan. Mire lo que dice versículo 21, hermanos. Vamos a ver tres razones por las cuales falsos profesantes se engañan. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note aquí, hermanos, que Cristo menciona que no toda aquella persona que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no toda persona que invoca el nombre del Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, escuche, ¿no es esto contrario a lo que la Biblia dice? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, hermanos, ese texto es verídico. ¿A qué me refiero con solo invocar el nombre? En primer lugar, es que estas personas se engañan porque confían en una profesión intelectual de Cristo. No me malentienda, hacer una profesión de fe en Cristo es importante, es más, es necesaria. Es necesaria. Todos los que por la fe en el Nuevo Testamento creyeron en Cristo, todos profesaron su fe en Cristo públicamente, todo el mundo. Pablo lo hace cuando narra su conversión. Lo hace el hombre, el carcelero, cuando está saliendo Pablo y Silas de la cárcel. Lo hace el etíope y lo hacen los 3,000 personas que fueron bautizadas. Y vemos a lo largo de las escrituras que personas profesan su fe en Cristo públicamente. Hermanos, la profesión de fe es importante. La fe en Cristo denota, nuestra profesión en fe es vital para la salvación. Pero la profesión de fe puede llegar a caer en solamente una expresión verbal e intelectual. ¿Cuántas personas quieren aceptar a Cristo y les doy 500 pesos? Yo. Y la gente hace una oración al aire pensando que una oración pública puede salvarles.
No, hermanos. Una oración no puede salvar a un pecador. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Profesión intelectual, profesión verbal sin fe es solamente una profesión vacía. Estos hombres dicen: Señor, Señor. Note lo que Santiago dice, hermanos, en capítulo 2 de Santiago. Mire la carta del apóstol Santiago, por favor, rápidamente. Es importante una profesión, sí, todos los salvos profesan su fe en Cristo y esa fe es pública. El problema es que muchos confían en una profesión de fe meramente intelectual, sin entender, sin comprender lo que hay en el Evangelio, lo que es el Evangelio. Mire Santiago 2, hermanos. Santiago 2, versículo número 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice, note el término, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Vea la pregunta del apóstol Santiago. Santiago dice: ¿de qué le sirve a una persona que dice que tiene fe si no tiene las obras que son las que ponen en evidencia la fe de esa persona? ¿Recuerda usted lo que Cristo dijo de los falsos profetas? Por sus frutos, ¿qué, hermanos? Los conoceréis. Bueno, Santiago dice lo mismo. ¿De qué le sirve a un hombre profesar tener una fe? ¿De qué le sirve al hombre decir que tiene fe si su vida es completamente incongruente con esa fe? Esa fe de solo verbo, esa fe solo profesada de manera oral, esa fe sin obras, ¿podrá salvarlo? Mire lo que dice en el versículo número 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago está diciendo es: tú tienes una fe que profesa, o tú tienes una profesión de fe meramente superficial. Esa fe no puede salvarte. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen. Hermanos, el problema del falso profesante es que solamente es una profesión intelectual, verbal, externa, pero que no ha hecho nada en su vida interna. Y hay muchas personas que han profesado una fe cuando el interno está completamente muerto. Esto es completamente peligroso. Y yo sé, hermanos, que me meteré en problemas quizá con muchos personajes de nuestra denominación, pero no me interesa. La verdad no me interesa. Lo que sí le voy a decir es una cosa, y aquí va por qué digo esto. Porque muchas veces los responsables de decirle a una persona que es salva cuando en realidad no lo es, somos nosotros. Repita conmigo esta oración. La repite y luego le digo: esa persona ya es salva. Hermanos, ¿con qué autoridad, con qué conocimiento puedo yo decir que esa persona es salva cuando ni siquiera ha dado frutos de una salvación genuina? ¿Cómo puedo yo afirmar que una persona es salva cuando ni siquiera hemos podido ver la regeneración en la vida práctica de esa persona? ¿Sí está entendiendo la incongruencia? Es una profesión solamente intelectual. Cualquier persona puede repetir una oración, hasta un niño puede repetir una oración. El problema no es en que si repite o no la oración. La pregunta es: ¿está entendiendo verdaderamente el Evangelio? ¿Ha creído verdaderamente en Cristo? ¿Está dispuesto a crucificar su carne y sus deseos por amor a Cristo y seguirlo? Esa es la verdadera pregunta. Recuerdo ya ni me acuerdo cuándo me gradué, pero 7 años, todavía no me graduaba.
Estábamos trabajando en una colonia San Isidro, y así se llamaba la ruta de la iglesia donde nosotros trabajábamos. Me acuerdo que estábamos evangelizando y me tocó llegar a la puerta, toqué una casa y le hablé a un señor del evangelio, y todo iba bien, hermanos. Es más, ya casi lo bautizo ahí mismo en un chapopote que me encontré ahí. De veras, hermano, todo iba muy bien. El evangelio expuesto, él estaba, no, sí, cierto, Cristo murió por mis pecados, parece que todo lo estaba entendiendo muy bien. Ya casi lo persino. Y cuando voy a llegar antes de la oración, se me ocurre hacerle una pregunta. Y yo le dije, la fe produce arrepentimiento. Yo le pregunto a usted, ¿está usted dispuesto? Anteriormente, nada más darles contexto, él me había dicho que tenía 2 mujeres, que por eso él no creía ir al cielo, porque estaba cometiendo adulterio. Él mismo lo reconoció al principio. Entonces yo, cuando al final iba a llegar a la oración, me detuve y le hice esta pregunta: ¿usted está dispuesto entonces a dejar estas 2 mujeres por su fe en Jesús? Porque lo tiene que hacer si realmente usted está arrepentido. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? No, yo las amo mucho, yo quiero a las 2, no estoy dispuesto. Si yo no le hago esa pregunta, yo casi le pongo un sello en la frente y le pongo salvo, y voy y lo reporto como salvo. No estaba dispuesto a dejar su pecaminosidad. No estaba dispuesto a vivir una vida en Cristo crucificada. No estaba dispuesto a renunciar a su pecado por su fe en Jesús. Él estaba aceptando un mensaje de manera superficial. Como la mayoría de la gente aquí, creen que Cristo murió, creen que Cristo resucitó, creen que Cristo es el Hijo de Dios. El 90% de la ciudad sabe esto. Y eso los ha hecho salvos, hermanos queridos. ¿Eso les dará el pase inmediato a la vida eterna, queridos hermanos? No. Por eso el apóstol Pedro, cuando predicó en Hechos, dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Una fe sin una conversión, sin un arrepentimiento, es una fe muerta. No lo digo yo, lo dice el hermano Santiago, lo dice la Escritura, lo dice el mismo Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Yo pregunto en esta noche, ¿usted ha profesado una fe intelectual, superficial, o su fe es genuina? No contesten nada, a mí no me conteste nada, contésteselo usted mismo. Usted se está evaluando esta noche. Pero la evidencia más clara son sus obras. Son sus obras. Ay, pastor, es que hace años fulanito hizo una profesión. Él aceptó a Cristo hace años él dijo que creía en Cristo, pero nunca ha dejado las drogas. No sé por qué. ¿Por qué será? Ahora, no digo que ya no vamos a batallar con pecado, hermano. Mientras estemos en este cuerpo vamos a batallar con pecado. El problema es que cuando una persona verdaderamente se arrepiente, hay rasgos, hay cualidades, hay evidencias de una transformación continua. Persevera continuamente, se va santificando progresivamente. No llega a ser perfecto, pero poco a poco va dando evidencias de que está siendo transformado por el evangelio. Para empezar, hay un hambre y una sed por la palabra de Dios, por la oración, por congregarse. Cuando una persona me dice que ha aceptado a Cristo, pero no siente hambre y sed de la Escritura, yo no sé qué clase de evangelio creyó. Es cierto que a nuestra carne no nos gusta orar, es cierto que a nuestra carne no nos gusta leer todos los días la Biblia, pero si en nosotros siempre hay un deseo en algún momento de buscar al Señor, de leer su palabra, de congregarnos, porque hay un vacío, hay una necesidad. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si está aquí, hermano querido, una profesión superficial de fe no salva a nadie.
Y mucho de ello lo tenemos nosotros. Usted es salvo. Sí, sí, cómo no. ¿Con qué evidencia? ¿Con qué autoridad nosotros garantizamos la salvación de una persona? Eso no me compete a mí. Eso no le compete a usted. Eso es obra del Espíritu Santo. Y poco a poco se verá a través de sus frutos. ¿Sí está escuchando, hermanos? No solamente los profesantes se engañan porque tienen una profesión superficial. Número 2, garantizan tener una comunión íntima con Cristo. Cuando una persona repite 2 veces el mismo nombre, en esta repetición hebraica nos denotaba proximidad e intimidad. ¿Recuerdas a Cristo crucificado diciendo Elí, Elí, lama sabactani? Esto es Padre mío, repitiendo 2 veces la misma palabra. Esto indicaba cercanidad o proximidad, intimidad. Cuando se repetía 2 veces la palabra, el nombre de una persona, esto era lo que denotaba esta intimidad. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Ay, yo también oro a Diosito. Yo también oro a Diosito. Sí, Él es mi Padre. Sí, Él también es el Padre Dios. Él es el Padre de todos. No, hombre, yo y Diosito, no, hombre, somos cuates, somos íntimos. Una vez una persona me dijo, hermano, yo siempre ando en las calles buscando problemas, hermano, no sé por qué. Una vez una persona me dijo, no, hombre, mi Padre Dios y yo somos cercanos. Y yo digo, entonces son tan cercanos, usted ama a Dios, sí. Entonces, ese cerro de botellas de alcohol, ¿qué significan entonces? Casi me revienta una. Pero hermano querido, decimos que Dios es nuestro Padre, decimos que Dios es nuestro Señor, y Cristo dice: ustedes me dicen Señor y lo soy, pero entonces si yo soy Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Tú puedes decirle a Dios Padre, cualquiera de aquí lo puede hacer. La pregunta es: ¿verdaderamente Dios sí es su Padre? Imagínate a un niño que no tiene papá y luego te ve a ti y dice papi, y luego tú lo ves y dices: ¿chiste qué? Papi, y te abraza como si fuera, pero hijo, pero espérate, está bien, qué bonita estás, pero yo no soy tu papá. Yo no te conozco, no sé ni quién eres. Imagínate lo absurdo de ese niño acercarse a un hombre que no sabe y le diga papá. Va a empezar el broncón que te vas a tener con tu mujer. ¿De dónde sale? Probablemente, hermano. Mucha gente se acerca a Dios llamándole Padre cuando ni siquiera Dios los conoce a ellos. Creen que tienen comunión con Dios. Eso es lo que más tristeza me da cuando evangelizo y veo gente que afirma creer en Dios, afirman que Dios es su Padre, ve sus obras, ve la secta, creen en un evangelio diferente y ellos creen sinceramente que Dios es su Padre, y dices, no sé qué es peor, si que están en un lugar donde están siendo engañados o que ellos creen que son hijos de un Dios que los va a juzgar mañana como desconocidos. No solo confían, no solo hacen una profesión superficial, no solo tienen una comunión superficial, confían en las actividades que hicieron para Cristo. Dice el versículo ahí regresemos por favor a Mateo 7, vea las cualidades de estos falsos profesantes. Ellos argumentan o van a argumentar una salvación en base a estas cosas. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, pero acuérdate, yo soy tu hijo, yo hacía obras. Vea, hermanos, qué interesante, Cristo no está hablando en sentido figurado. Hay personas que incluso probablemente tendrán potestad de hacer semejantes obras sobrenaturales. Es más, hermanos, no debe sorprendernos esto. Cristo dijo: muchos aparecerán en mi nombre y harán obras, señales y milagros, pero no les creáis. No soy yo, no son Cristo.
Hermano, Satanás también tiene poder y él es el que se disfraza como ángel de luz. Él puede hacerle ver a una persona que realmente está en el camino correcto y puede hacer cosas sobrenaturales que cualquier hijo de Dios podría hacer. Pero queridos hermanos, Satanás es experto en engañar. Él es el engañador, él es el usurpador, él es el mentiroso. Y hermanos, muchas de estas personas están engañados por lo que hacen. ¿Cuánta gente no piensa que hace sanidades y milagros y que hacen una declaración, yo declaro, y la gente sane por sus oraciones? Hay gente que cree eso. Otra vez me hablaron hace años, mi esposa si se acuerda bien, estábamos ahora en el San Isidro de aquí de Juárez, en una cerrada 5, me habló una señora que antes venía a la iglesia cuando teníamos los clubes bíblicos allá y me dijo: pastor, ¿puede venir? Mi mamá está bien enferma. Supuestamente la señora tenía un demonio, según eso. Ahí voy en la noche y llego y está una señora faldillona larga, con el pelo agarrado, con un velo, y dije: esta es brava. Llego yo y la señora se metió al cuarto y empezó a ahorcar a la persona y en el nombre de Cristo te pido que salgas, y la cacheteaba y yo nomás viendo. Yo dije: si esta mujer no se muere de la convulsión que tiene, se va a morir asfixiada. Tenía los ojos blancos y sude, y ya: no, te reprendo en el nombre de Cristo. Y empezaba a bofetearla, casi hasta morderla. Se le subió encima y todo. Y yo: dale, hermana, dele, saque el demonio. ¿Sabe qué tenía esta mujer? Sí, que le di. Esta mujer no tenía ningún demonio, tenía problemas de convulsiones. Y lo peor de todo es que le dijo: usted me estaba casi matando, no me dejaba respirar. Y ahí vengo yo desanimado. Yo quería sacar un demonio. Hermanos, hay gente que cree que puede hacer esas cosas. Hermanos queridos, los pastores no somos exorcistas, hermano. El único que tiene poder para sacar un demonio es Cristo, hermano. Pero cuánta gente no confía en esos poderes. Oh, yo hago esto, yo hago aquello, Señor, yo hacía. Oh, Señor, ¿cómo es posible que una persona vaya? Era pastor, era diácono, era ministro de no sé dónde, era reverendo de no sé dónde. No, hermano querido, eso no garantiza la salvación de una persona. Nosotros no servimos a Dios para salvarnos, servimos a Dios como muestra de salvación. Somos una evidencia viva de lo que es la salvación. Somos hechura suya, creados, dice Efesios, en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras que hacemos son el resultado de nuestra salvación en Cristo, no son para salvarnos. Por eso Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aún en este lugar, ahora dice aquel día. ¿Cuál es aquel día? Inmediatamente, no voy a tomar tanto tiempo en enfatizar eso. Aquel día se refiere al día del juicio. Se refiere al día del juicio. En aquel día, estas personas van a estar desconcertadas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Señor, ¿cómo? ¿Pero por qué estoy de este lado? ¿Pero por qué voy a ser juzgado? Señor, yo debería estar allá con aquellos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tu profesión era superficial. Tu comunión íntima era superficial, solo era verbal. Tu servicio era igualmente superficial. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el evangelio no transforma los aspectos exteriores del ser humano. El evangelio transforma el interior del ser humano, lo regenera, lo hace nacer de nuevo. Y cuando una persona verdaderamente ha creído en Cristo, da frutos dignos de arrepentimiento. Estas personas no estaban dando frutos de arrepentimiento, estaban dando argumentos externos de religiosidad. Estaban tan acostumbrados a responder de una manera religiosa y superficial, pero nunca tuvieron un cambio interno. ¿Por qué lo digo? Versículo 23.
Acompáñenme, por favor. Versículo 23. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La Biblia de las Américas dice: apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cuál es una de las evidencias de una persona no regenerada? Eso, practican la maldad, practican el pecado, nunca han abandonado su vida antigua. Mire lo que dice la Biblia en primera carta del apóstol San Juan. Acompáñenme rápidamente ahí, primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Mire lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 3, versículo número 8. Desde el versículo número 6, por favor. Dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Nota el propósito del Hijo de Dios: destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En otras palabras, dice el apóstol Juan, la evidencia más palpable, la evidencia segura, la evidencia más real que existe de que una persona nacido de nuevo es que no practica el pecado. Y la palabra practicar habla de algo que se hace habitualmente. No dice que no es una persona que nunca peque, dice que es una persona que no practica, no se deleita, no se goza, no disfruta el pecado. Para el cristiano pecar es una completa y rotunda miseria. Para el incrédulo pecar es lo más natural. Para el hombre inconverso pecar es algo natural que no atrae ningún sentimiento o ningún arrepentimiento. Para él es algo normal. Para el incrédulo pecar es como respirar, algo habitual. Para el creyente pecar trae en el corazón de él miseria, dolor y quebranto. Es cierto que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso vamos a seguir teniendo tendencia al pecado. Es cierto que si nos descuidamos podemos caer en un pecado, pero hay algo que el cristiano se diferencia del no cristiano, y es que el cristiano jamás se va a deleitar en su pecado, jamás. Podrá caer, podrá equivocarse, podrá pecar, pero nunca se va a deleitar en él, porque la simiente de Dios no le permite vivir en él. Cristo dijo: en aquel día me van a decir, Señor, Señor, hicimos esto. Pero hay algo que ustedes tienen, profesantes falsos: ustedes nunca dejaron de practicar la iniquidad. Ustedes nunca dejaron de ser lo que eran. Ustedes nunca dejaron de ser esos lobos rapaces. Ustedes nunca dejaron de ser simples y sencillos simuladores. Ustedes eran lo mismo, solo disfrazados. Hermano querido, escuche, una persona puede adoptar las prácticas del cristianismo porque se pueden convertir en hábitos rutinarios en su vida. Sin embargo, no son el reflejo de su regeneración. Yo te pregunto a ti, ¿usted verdaderamente ha nacido de nuevo? Yo no digo que hay aquí personas que a lo mejor estén batallando con pornografía, o que estén batallando con cigarro, o que estén batallando con alcohol, o que estén batallando, que sienten debilidad por alguna de esas cosas.
Yo no dudo que aquí haya personas que tienen debilidades a cosas. Lo que estoy diciendo es que un cristiano jamás se va a deleitar en esas cosas. Siempre luchará hasta el cansancio por salir de esas cosas. Porque la simiente de Dios está ahí. Cuando usted peca, el Espíritu Santo lo contrista, lo confronta. Cuando usted peca, el Espíritu Santo te hace arrepentirte, te lleva al arrepentimiento, te lleva a restaurar el daño que hiciste. Te lleva a confesar pecado, te lleva a arreglarte con quien tienes problemas, te lleva a amar a tu prójimo, te lleva a perdonar a los que te ofenden. Cuando realmente fallas, el Espíritu Santo te muestra. Porque hay una diferencia entre el Espíritu Santo y la conciencia. La conciencia puede ser aplacada, puede ser cauterizada. El Espíritu Santo no puede ser callado ni cauterizado. El Espíritu Santo es una persona que habla constantemente. Estas personas nunca dejaron de ser practicantes del mal. Y querida hermano, hermana, o más bien querida persona que está aquí, el día del juicio no está lejano. A mí la verdad me deja pensando cuando veo personas que me dicen literalmente: yo no tengo ganas de leer la Biblia, tengo años en el cristianismo y nunca me han dado ganas de leer la Biblia. Eso es impresionante. Es más, no debería ni de decirlo por pena. Eso es una señal de alerta gigantesca. Ahora, hermano, ¿sabe qué es lo que hace el cristianismo moderno? Enseña mucho moralismo hoy en día. Y es muy común estar sujeto al moralismo de los púlpitos. No hagas esto, no hagas así, no vas allá, no vas allá, no vas allá, no. Y la gente crece con el no. Y crecen con el miedo al moralismo. Si hago esto me va a ir mal. Si hago esto Dios me va a castigar. Si voy allá el fuego de Dios va a venir. No es que están viviendo en una santidad porque es el resultado de su nueva naturaleza. Viven en una situación moral por miedo o amenazados ante un probable castigo de Dios aquí en la tierra. Y crecen con temor al hombre, y crecen con temor al pastor, y crecen con temor a Dios, y crecen con temor a los creyentes que no me vayan a ver, pero no tienen temor de aquel que los está observando. No tienen una santidad natural en ellos. Son simples simpatizantes que han aprendido aspectos morales. No hagas esto, no hagas aquello, pero realmente en ellos no hay una nueva naturaleza para vivir en Cristo. Y escuche una cosa, hermano, ¿sabe qué pasa? Ellos se terminan yendo al mundo porque se hartan y terminan regresando a la vida de antes. Y dices tú, ¿qué pasó? Oh, es que ahí me caían tan gordos. Espérame, ok. Esa iglesia, esa congregación te pudo fallar. Pero si tú vives en Cristo, tu vida debe de ser en la santidad independientemente de donde quiera que vayas. Tú eres hijo de Dios aquí en China. No, pero se amargan con el sistema religioso y se van al mundo. Se van al mundo porque nunca dejaron de ser del mundo. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa: si por alguna razón yo fallo y dejamos el pastorado por alguna razón, algo sí sé. Podré fallar, podré pecar, me podré equivocar, pero algo sí sé. No veo mi vida bailando otra vez. No veo mi vida emborrachándome, cosa que nunca hice, ni antes de Cristo y ahora que estoy en Cristo menos. Pero no veo mi vida en el mundo. Podré perder el pastorado, podré dejar de ser ministro de Cristo, pero nunca podré dejar de ser hijo de Dios. Y podré pecar y podré sentir vergüenza de ver a la gente, quizá por fallar, podré sentir pena, pero ¿sabe lo que hace una persona que verdaderamente se arrepiente? No viene a una iglesia poniendo condiciones. El hombre que pecó contra su madrastra, ¿te acuerdas? En 1 Corintios 5, en 2 Corintios regresa buscando restitución, y Pablo le dice a los hermanos: restitúyanle. No viene exigiendo condiciones. No, a mí no me deben de juzgar, a mí no me deben de tratar. No, Él viene con un corazón arrepentido. Es que me fui al mundo por vergüenza. ¿En serio?
Si tanta vergüenza el pecado te ocasionó, si tanta vergüenza el pecado te hizo sentir, era para que más buscaras una restauración, que te animaran, que buscar la gracia de Dios. Otra vez me voy a levantar, no importa cómo sea, me tengo que parar, Él vive en mi corazón. Fallé, Señor, perdóname. He visto en tu palabra una y otra vez que el que confiesa pecado y se aparta alcanza misericordia. Esa vergüenza me va a llevar al contrario a buscar la santidad, no alejarme cada vez más de Dios. Hermanos, eso es incongruente con nuestra naturaleza en Cristo. La naturaleza en Cristo evidencia lo que en Cristo yo soy realmente. Podré tener debilidades, podré fallar, podré perder mi ministerio pastoral, pero nunca dejaré de ser un hijo de Dios, porque la simiente de Dios mora en nosotros. Yo le dije a mi esposa, aunque ande mal, estoy seguro al 100% que con todo y como perro arrepentido iré, pero siempre buscaré un lugar donde congregarme, porque la simiente de Dios está aquí y eso no lo puedes quitar, eso no lo puedes cambiar. Ojalá y nunca pase eso, y oro y trato de cuidarme más para que eso no suceda. Pero hermano querido, escuche, nuestra naturaleza, nuestra vida en Cristo nos lleva a vivir diferentes. Yo no vivo así porque mi religión no me lo permite. Yo no vivo así porque mi vida en Cristo es diferente. Yo quiero decirle a usted, amada persona que está aquí, que no se engañe más. ¿Cuántos de aquí crecieron en una iglesia cristiana? Levante la mano. Que desde cuna son cristianos, o han crecido, más bien desde cuna han crecido en una iglesia cristiana. Levanten la mano. Todos los que de cunas están en la iglesia cristiana. No la baje, yo no le dije que la bajara, simplemente le dije levántela. Déjeme decirle a ustedes, bájenla, los que son de cuna cristiana, que hasta la hermana de cuna le vomitaban a cada rato. Déjeme decirle a ustedes, ustedes son las personas más tendenciosas a ser autoengañadas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes crecieron escuchando una y otra vez el evangelio siendo predicado o la Biblia siendo abierta en una congregación. Y a veces pareciera que crecemos en eso y decimos, yo no tengo necesidad pues de arrepentir. No sé ni cuándo acepté a Cristo, ni me acuerdo. Es muy sencillo engañarse así. Pero también déjenme decirle a los que no crecimos en cuna cristiana, que llegamos en la juventud o llegamos en unos años ya avanzados, es fácil hacer una profesión superficial a través de un mensaje. Pero un corazón arrepentido, verdaderamente regenerado, da señales de vida inmediatamente. Y lo primero que empieza a hacer es buscar día a día agradar a su Dios con un estilo de vida que a Él le honre. No hay una persona que se arrepiente que puede abrazar su pecado y decir que tiene salvación. Cristo lo está diciendo aquí, ustedes nunca dejaron de practicar lo malo. No se engañe. Aquí hay personas que pudimos haber crecido con mucha moralidad por la educación que tuvimos en casa. Pero la moralidad nos salva. La religión nos salva. El pastor nos salva. Una oración superficial de fe nos salva. El único que salva es Jesucristo. Y esa fe en Cristo, esa fe en sus palabras, esa fe en su persona, en su resurrección, nos lleva a un arrepentimiento genuino. ¿Sabe qué hace el que verdaderamente cree en Cristo? Tira todo su pecado a la basura y no quiere volver por él. Porque entiende que ese pecado que está tirando a la basura, lo único que va a hacer en su vida es condenarlo. Está dispuesto a tirar todo. Está dispuesto a dejar todo. Hay un libro que se llama Radical de David Pratt, léalo. El evangelio hace cambios radicales. ¿Qué es un cambio radical? 180. No 120, 130, 40, 90. Es un cambio 180.
Espero que hoy, si hay alguien aquí que ha sido contristado por el Espíritu Santo, porque aunque no more en usted, el Espíritu Santo habla de una manera. Si usted fue contristado por el Espíritu Santo, usted pueda hoy ser sincero con usted mismo y pueda decir: Señor, yo no era salvo, perdóname. Yo necesito ser salvo. Más vale que usted hoy pueda ser sincero, ahorita que tienes vida, y no esperar hasta aquel día descubrirlo en las llamas eternas, donde el gusano de ellos no muere y donde será el lloro y el crujir de dientes. Gente estará en el infierno porque nunca oyó, pero lo peor es gente que estará en el infierno habiendo sentado, oído y teniendo oportunidades como estas y no haberlas aceptado, tomado. Todos hemos sentido lo que es un hubiera. Ay, qué feos son los hubiera. Y si hubiera, en el infierno va a ser terriblemente el hubiera. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero animarle a usted que todos estemos en posición de oración y usted se examine. Haga un recuento rápido de su vida. ¿Verdaderamente soy salvo? Pregúnteselo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla. ¿Usted verdaderamente ha recibido a Cristo? ¿Usted verdaderamente puso su fe en Jesús? ¿Usted verdaderamente aceptó a Cristo? La prueba de ello son sus obras, tu conducta, tu manera de vivir, la manera en la que vemos el pecado, la manera en la que vivimos día a día. Ellas no mienten. Ellas son evidencias fidedignas. La religiosidad miente, tu vestimenta miente, tu profesión superficial miente, pero tus obras no. Tus obras denotan lo que tú eres. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias. Es decir, del corazón salen las buenas y las malas obras. Del estado de nuestro corazón. Querido persona que está aquí, yo no quisiera que usted hoy fuera su último día y despertara en el infierno con un mensaje como este, habiéndolo escuchado previamente. Si usted pudiera decir: por mi necedad, por mi autoengaño, estoy siendo condenado en las llamas eternas. Si Cristo hubiera venido hace unas horas, a lo mejor usted estuviera ido al infierno, pero hoy tiene esta oportunidad maravillosa. ¿Habrá alguien sinceramente que pueda decir: pastor, yo reconozco que no soy salvo y hoy quiero entregarle mi vida a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios? Hoy quiero recibir a Jesús verdaderamente en mi corazón, con el conocimiento de causa, con todo el criterio mental, con toda la información que tengo, pero sobre todo con un arrepentimiento genuino. Estoy dispuesto a renunciar a todo pecado para seguirle. Estoy dispuesto a luchar, a pelear hasta el cansancio por buscar la santidad de Dios, pero yo hoy necesito a Cristo. Levante su mano. No se quede con ello en su cabeza, en su cuerpo. Ok, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La salvación no solamente es decir: Dios perdóname. No, la salvación es una creencia genuina en el Hijo de Dios que ha venido y ha resucitado, pero que por ella me lleva a un cambio. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo necesito ser salvo, yo necesito a Cristo? Levante su mano. No te vayas con tu criterio, no te vayas con tu creencia personal. Yo creo que todos deberíamos estarnos examinando ahorita. No sea demasiado tarde.
¿Cuántos de aquí podrían con toda seguridad levantar su mano y decir: pastor, yo sé que soy salvo en Cristo? Levante su mano. Los que creen que son salvos, los que han discernido y han llegado a esa conclusión, Dios los bendiga. Ustedes que han levantado su mano, que creen en Cristo como Salvador, que creen que ya son salvos, deben de vivir buscando día a día la santificación, agradar a su Dios, leer su palabra, amarlo a Él, orar, buscar su rostro, deleitarse en su presencia. Aquellos que levantaron su mano o que por vergüenza no la levantó, quisiera pedirles que se postren, que se arrodillen y que repitan conmigo esta oración. La oración no te salva, dijimos que es la fe y el arrepentimiento, pero quiero ayudarte, quiero guiarte a Cristo. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Piensa en esos pecados que estás dispuesto a abandonar para no volverlos a tomar más. Y dile así: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado engañado, que merezco el infierno. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, quien ha resucitado en favor de mis pecados. Me arrepiento y estoy dispuesto a dejar todo pecado por amor a Cristo. Recíbeme como tu Hijo, y el día en que yo muera, llévame a tu presencia. Te pertenezco de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar asiento todos, hermanos. Pásenle, hermano, sugiere rápido.